Hola, en este video quiero que repasemos el concepto de función inversa y cómo aplicarlo para una función dada por tramos. Supongamos que nos dan una función mediante una gráfica, la que se muestra ahí, es una función dada por dos tramos lineales. El dominio de f es el intervalo cerrado desde -2 hasta 2 y el rango de f es el intervalo que va desde -1 abierto hasta 3 abierto. Y nos preguntan si es una función invertible y en caso de que sea invertible hallar la fórmula para la inversa. Recuerden que una función es invertible únicamente si no repite valores y que gráficamente eso se puede evaluar con el test de la recta horizontal. Es decir, hay que preguntarse si las rectas horizontales cortan a la gráfica de f en únicamente un punto. El único problema que podría haber aquí es el 0, pero miren que la línea horizontal con y igual a 0 únicamente corta la gráfica f en el punto 0, 0. Entonces, en efecto, f sí es invertible. Vamos ahora a calcular su inversa. Y para eso lo primero que tenemos que reconocer es que el rango de f es precisamente el dominio de f inversa y que el dominio de f es precisamente el rango de f inversa. La ecuación que me relaciona f inversa es lo fundamental en este tema y viene de la definición. Recuerden que y es igual a f de x si y solo si x es f inversa de y. Bueno, la inversa de f se puede calcular de muchas formas. Lo voy a hacer de dos formas diferentes. Primero, vamos a usar únicamente la gráfica de f. Es decir, a partir de la gráfica de f, vamos a hallar la gráfica de f inversa y una vez tengamos la gráfica de f inversa, le hallamos la fórmula. En la gráfica de f inversa, las variables están trocadas. Ahora la variable independiente es y la variable dependiente es x. El dominio de f inversa es el intervalo abierto desde -1 hasta 3. Y el rango de f inversa es el intervalo que va desde -2 hasta 2. Y ahora usamos un hecho muy importante, y es que la inversa de una función lineal es también una función lineal. Entonces, para yo calcular la inversa de este tramo de la función f, lo único que necesito hacer es hallar este punto y este punto a qué puntos corresponden en esta nueva gráfica. Entonces, por ejemplo, este punto tiene coordenadas x igual a 0, y igual a 3, y basta con hacer eso exactamente acá. X igual a 0, y igual a 3 corresponde a este punto. Este otro punto tiene coordenadas x igual a -2, y igual a 0, y por tanto corresponde al punto x igual a -2, y igual a 0, pero ese punto no está incluido en la gráfica, entonces es una bolita abierta, y el correspondiente tramo de la función f inversa será aquel que conecte estos dos puntos. Similarmente con el otro tramo de la función f, que es este punto acá tiene coordenadas 0, 0, y en la gráfica la función inversa seguirá teniendo coordenadas 0, 0 y está incluido en la función. Este otro punto tiene coordenadas x igual a 2, y igual a -1, y entonces en la gráfica de f inversa estará acá. X igual a 2, y igual a -1, y ese no está incluido en la gráfica. Entonces este tramo corresponde a esta línea en la gráfica de f inversa. Queda así completada entonces la gráfica de f inversa, basta ahora hallarle la fórmula. Entonces queda que f inversa de y tiene dos tramos. Acá en la izquierda tenemos una función lineal que tiene pendiente -2, porque cuando x avanza 1, y baja -2 y el intercepto es 0. Entonces la fórmula es simplemente -2y, y eso ocurre para valores de y entre -1 abierto y el 0 incluyéndolo. En el segundo tramo lo que tenemos es otra función lineal y la pendiente ahora es 2 tercios y el intercepto es -2. La fórmula es entonces -2 tercios de y eso es para y entre 0 y 3 abierto a ambos lados. Bueno, ese fue un método muy fácil, pero no siempre uno tiene a disposición en la gráfica, no siempre las funciones son lineales, y en general quiero ejemplificar cómo se puede hacer esto
a partir de una fórmula dada por tramos. Entonces vamos a hacer el ejercicio de hallar la misma función inversa, pero a partir de la fórmula de f. Para hacer esto, lo primero que necesitamos es la fórmula de f. Entonces vamos a mirar esta gráfica y vamos a escribir la fórmula de f. F de x es una función dada por tramos y la podemos escribir como f de x igual a, en el tramo izquierdo, tiene una función lineal dependiente 3 medios e intercepto 3, y por tanto la gráfica es 3 más 3 medios de x, y esto es cierto para x entre menos 2 y 0, sin incluir ninguno de los lados. En el lado derecho tenemos otra función lineal, ahora con pendiente negativa. La pendiente es menos 1 medio y el intercepto es 0. Entonces la ecuación es menos 1 medio de x, y esa funciona para 0 menor o igual que x menores que 2. Lo que tenemos que hacer ahora es hallar f inversa de y. Y f inversa de y la calculamos según esta definición resolviendo la ecuación y igual a f de x. Hay que despejar este x de acá, ¿sí? Y eso lo hacemos por cada tramo. Entonces empezamos a resolver y igual a f de x y empezamos por ejemplo con el tramo izquierdo. Dice y igual a 3 más 3 medios de x, paso el 3 a restar, el 2 a multiplicar y el 3 a dividir, y me queda que x es y menos 3 que multiplica 2 tercios. Esa es entonces la fórmula de f inversa de y correspondiente al primer tramo. Entonces vamos escribiéndolo acá por ahora. F inversa de y es 2 tercios que multiplica a y menos 3. Nos toca ahora identificar cuál es el intervalo para y que corresponde a este tramo, ¿sí? Este tramo vino de acá, de este pedazo de f, y entonces lo que tenemos que hacer ahora es identificar qué valores de y corresponden a esta ecuación cuando x varía entre menos 2 y 0, ¿sí? Entonces lo que hago es que a partir de estos valores de x identifico cuál es la desigualdad satisfecha por estos valores de y. Entonces eso lo podemos hacer así. Partimos de la desigualdad menos 2 menor que x menor que 0, ¿sí? Y tratamos de hallar la desigualdad para esta expresión. Entonces empecemos multiplicando a todos lados de esa desigualdad por 3 medios. Entonces me queda menos 2 por 3 medios menor que 3 medios de x menor que 0. Miren que 3 medios es positivo y por eso el sentido de la desigualdad no me cambió. Y ahora sumo este 3 a todos lados. Se me cancelan los 2, me quedan menos 1, menos 3, perdón, más 3 menor que 3, más 3 medios de x menor que 3. Sí, es decir, 0 es menor que 3, más 3 medios de x menor que 3. Entonces miren que esto es precisamente y. Ese es el valor de y correspondiente a este tramo. Es decir, esto funciona para los y's que estén entre 0 y 3, sin incluir ni el 0 ni el 3. Ahora hagámoslo para el segundo tramo. Ahora evalúo esta ecuación en este tramo, entonces escribo y igual a menos 1 medio de x, que tiene como solución x igual a menos 2y. Esa es entonces la ecuación correspondiente a f inversa de y para el segundo tramo. Entonces pongámoslo acá de una vez, menos 2y. Y otra vez nos toca averiguar cuál es el intervalo de los valores de y correspondiente a este tramo. Entonces empiezo con esta desigualdad. 0 menor o igual que x menor que 2, y tengo que identificar cuál es la desigualdad satisfecha por esta y, es decir, por esta expresión de x. Entonces voy a coger esto y lo multiplico todas partes por menos 1 medio, pero ojo que menos 1 medio es negativo. Entonces cuando multiplique por menos 1 medio se me voltean todas las desigualdades. Me queda entonces 0 mayor o igual que menos 1 medio de x mayor que menos 1 medio
por 2, es decir, 0 mayor o igual que menos 1/2 de x mayor que menos 1. Y este de nuevo es el valor de y que corresponde a ese tramo, y me queda entonces que en la ecuación de la función inversa tenemos menos f inversa de y igual a menos 2y para y que sean mayores que menos 1 y menores o iguales que 0. Menos 1, y menores o iguales que 0. Muy bien, quiero entonces que comparen lo que obtuvimos por ambos métodos. Miren que esta función dada por estos tramos y esta función dada por estos tramos son iguales. Este primer tramo, si lo expandimos, me da este, para y es entre 0 y 3 sin incluir ninguno de los extremos, y menos 2y, acá está el otro menos 2y, es para y es entre menos 1 y 0.